Saludos amigos, hoy sábado 6 de julio, un programa dedicado al lado oculto de la organización. Y usted dirá, ¿y qué es eso? Bueno, en cada organización siempre se presentan cosas que no vemos y están intrínsecas en la cultura. Pero para situarnos en el contexto, traigo algunas impresiones al respecto. Para nadie es un secreto que la cultura organizacional y la innovación son pilares fundamentales tanto para la supervivencia y como para el éxito en el corto, mediano y largo plazo de cualquier empresa. Sin embargo, a menudo se habla de cultura en términos grandiosos y abstractos, dejando de lado una comprensión más profunda quizás y, por qué no, matizada de lo que realmente implica. A ver, hoy buscaremos explorar cómo este espacio de la cultura organizacional y la innovación desentrañan elementos que no siempre son visibles, pero que son cruciales para fomentar un ambiente verdaderamente innovador. La cultura organizacional no es solo un conjunto de valores y normas explícitas. En muchos sentidos, podríamos hablar de que es el subconsciente colectivo de una empresa. Este se manifiesta en comportamientos no verbalizados, en la manera en que los colaboradores interactúan entre sí, pero sobre todo en cómo enfrentamos los desafíos y las oportunidades que el devenir presenta. Comprenderla requiere una observación atenta y una disposición de apertura para ver más allá de las normas, manuales o procedimientos que de alguna forma u otra se traducen en papel. Cuando se habla de innovación, la mente suele ir directamente a la tecnología y los procesos disruptivos. Como hemos visto a lo largo de estos casi 4 años, la verdadera innovación también reside en las dinámicas humanas y, por qué no, también organizacionales. Una de las inquietudes que buscaremos responder es cómo se fomenta la creatividad en el día a día. ¿Se permite el fracaso como parte de un proceso de aprendizaje? Estas preguntas revelan algunos de los tantos aspectos que una cultura considera. Pero, a ver, ¿y el papel del líder, dirá usted? Los líderes desempeñan un papel crucial. Claro está. Sin embargo, habrá que ver el tipo de liderazgo, por supuesto. Hay algunos que no siempre son ruidosos o visibles. A menudo los líderes más influyentes son aquellos que operan en silencio, modelando comportamientos, tomando decisiones sutiles que de alguna forma u otra alinean la organización con valores, creando un ambiente donde la innovación puede florecer sin miedo alguno. Este liderazgo, al cual le vamos a poner un apellido silencioso, es un componente esencial, al menos así lo creemos. A menudo pasa por alto lo que es una cultura innovadora. Dentro de cualquier organización existen microculturas que pueden variar significativamente de un departamento a otro. Estas pueden ser tanto una fuente de innovación o como una fuente de perturbación. La clave está en reconocer y gestionar estas diferencias y qué hacer para cada vez más cerrar esa brecha y poder acercarlas a espacios innovadores. Otro aspecto que no podemos dejar de lado, la diversidad cultural, es fundamental, por cuanto ahí se encuentra un catalizador de la creatividad y la innovación si logran manejarse adecuadamente. Ahora bien, ¿y qué sucede con la forma de relacionarnos? Bueno, es sumamente importante. Y esto por cuanto en la interacción cotidiana subyace, por así decirlo, el caldo de cultivo de lo que es la cultura y sobre todo la capacidad de hacer cosas distintas y útiles.
Estas redes que de alguna forma se van tejiendo, formales e informales, facilitan el flujo de la información, fomentando la colaboración espontánea. Acá los juegos de poder pueden significar escasos 5% del todo. ¿Por qué? Porque al final del día es la masa la que mueve a una organización de un estado u otro. Por supuesto, tiene que haber visión, tiene que haber misión, tienen que haber valores, creencias, esos signos, esos artefactos que nos lleven de un estado a otro. Pero todo esto, ¿a qué nos lleva? A mirar más allá de una simple declaración de una misión y una visión en un sitio web, en una hoja, en un espacio, sino profundizar en ese subconsciente colectivo sobre la forma en cómo se gestarán las dinámicas humanas y con ello las microculturas internas. Solo así es nuestra creencia que se puede cultivar un entorno donde la innovación no se tolere, que no se vea como un peso, como un equipaje, como una carga, sino más bien que se celebre y se convierta en parte de un ADN integral de una organización. Y bien, para ello hemos querido invitar a quien, como a todos los que hemos traído, a partir de hoy esta será su casa, al señor Jorge Ernesto Zuluaga Guzmán. Y por favor, preste atención. Más de 25 años de experiencia en formar y capacitar en estrategia, en integración, especializándose en competencias transversales. Ha trabajado en programas de desarrollo de equipos, desarrollo gerencial y desarrollo organizacional, así como entrenamientos comerciales en sectores de tecnologías de la información, consultoría y educación y formación para el trabajo. Su formación académica es psicólogo organizacional por parte de la Universidad de La Sabana, especialista en gerencia de mercadeo, habilidades de gestión en la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente Country Manager en Colombia de Innovia Behavioral Health Latam Spain. Jorge, bueno, bienvenido y nos complace poder interactuar en un espacio que creo que tenés mucho que aportar y adelante. ¿Qué tal te va? Muy buenas tardes, Jack. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el tema de la cultura organizacional, pues toca muchos factores que afectan el bienestar de las empresas, el desempeño, la productividad, y lo has mencionado en la antesala, afecta la innovación. Y cuando hablamos de la innovación, antes de eso se requiere la seguridad psicológica, que es parte de la cultura de la organización. ¿Se tiene o no se tiene seguridad psicológica? Es decir, ¿hay miedo o hay confianza y tranquilidad? Cuando hay miedo y terror, se paraliza no solamente el pensamiento, sino también la misma conducta. Entonces, la creatividad requiere ese ambiente de seguridad psicológica, que es la gran fuente de la innovación para mejorar procesos, para mejorar productos, servicios y para que fluyan las mismas relaciones, las interacciones. Entonces, definitivamente conectamos no solamente la innovación, sino nos vamos a ese ambiente de creatividad y de seguridad psicológica. Y la honestidad Jorge, en los valores de la organización, ¿no? Que lo decías, que sí, están en las páginas web, están en algún documento, pero eso se tiene que traducir en comportamientos reales. claro. Y aquí es donde uno se pone a pensar, ¿cuáles son esas creencias o suposiciones que no se verbalizan, pero que son de gran importancia en una cultura organizacional y que de alguna forma u otra impactan para que las cosas sucedan? El logro de objetivos empresariales, de metas, de indicadores. ¿Qué nos puedes decir al respecto? En tu experiencia, por favor. Bueno, en mi experiencia tiene que haber una alineación entre los valores de los individuos y los valores corporativos. Tiene que haber ese punto de encuentro, esa intersección, porque si no son valores vacíos, así están en la página web o en un documento.
Y hay que entender que los valores, más que enunciar una palabra, hablamos de respeto, confianza, integridad, honestidad, lo que quieras, se tienen que traducir en comportamientos reales. Y esa traducción implica una comprensión, no solo del término, sino traducirse también en hábitos, en conductas, y que eso sea una fuente o una guía para toma de decisiones. Pero eso parte de lado y lado, tanto de los que son cabeza de área, jefes o supervisores, como de los mismos subalternos. Es decir, el comportamiento o la conducta debe estar claramente identificada y la forma de tomar decisiones. Si eso no está alineado, pues vamos a quedarnos en, sí, en una página web vacía o en un cuadro decorativo, ¿sí? Y no realmente en comportamientos que permitan tomar decisiones y estar en una mejora permanente del desempeño y del logro de objetivos y metas. Te voy a dar un ejemplo que me pareció en su momento absurdo y todavía lo pienso, de un directivo de una multinacional que en la bienvenida de personas al área, él salía con un impreso con los valores de la compañía y simplemente daba las descripciones de qué eran los valores. Pero después ya en el día a día de la operación del área, cuando había algún inconveniente, cuando había algún problema, cuando alguien le quería hacer una consulta, él simplemente se escudaba en esa hoja de los valores, como consulta la hoja y resuelve. ¿ok? Y realmente era una persona que en su comportamiento era totalmente opuesto a lo que estaba escrito en esa hoja. Ujú. Entonces se vuelve una incoherencia, ¿no? Utilizar inclusive los mismos valores para justificar comportamientos que yo calificaría de antivalores. Todo lo contrario. Y aquí, Y cuando, no podemos caer en eso. claro, y cuando oigo este ejemplo que nos pones, que es muy típico, tal vez no tan explícito como, ¿verdad? Pero hay otros que se ven un poco más tenues. Me pongo a pensar y se me viene esta inquietud. ¿Será que desde los procesos de reclutamiento y selección para los diferentes cargos en una organización, el tema de los valores y de las actitudes y los comportamientos que se esperan eh, no es considerado? Lo voy a plantear de esta forma. ¿Por qué? Vemos que se hacen pruebas psicométricas para de alguna forma u otra generar un perfil de una persona con ciertos rasgos y ciertas características, pero eso la persona lo puede intuir de una forma que puede hasta inclusive generar resultados que no van con sí mismo, ¿no? Por el hecho de ingresar a la organización, de tomar el puesto. ¿Será que estamos con una oportunidad para rediseñar estas pruebas o estos espacios y en el tema de la entrevista propiamente poder ver y observar si realmente los tiene o no los tiene, o si no un sitio de competencias donde se ponga un escenario y se ponga ahí en la práctica? ¿Qué piensas al respecto? Yo pienso que hay una mezcla. Hay pruebas muy buenas desde el punto de vista psicométrico. Eh, la entrevista, la persona debe ser un experto entrevistador por competencias y el assessment center también es importante, es decir, ir más allá de las palabras y de un documento escrito o un documento web, que hoy en día ya se hace también en línea, ir también a observar un comportamiento real al interactuar con otras personas. Entonces, al cruzar todas esas variables, hay más probabilidades de llegar al comportamiento real e inclusive la validación de referencias, ¿no? Que, que muchos no lo hacen, pero es importante conocer el historial de la persona. No hay nada más importante que definir quién es una persona por su mismo historial, porque los patrones de comportamiento difícilmente cambian en un adulto, a menos que haya tenido una crisis existencial o algo muy grave que cambie su personalidad. Pero normalmente las personas después de los 16, 18 años difícilmente cambian su estilo personal. Entonces, conocer la historia de una persona es también una fuente muy importante para validar quién es quién, no solamente en el mismo momento del proceso, ¿no? Su historia, sus relaciones, inclusive muchas personas en selección miran redes sociales, entonces algunos publican, por ejemplo, tienen un perfil de LinkedIn excelente, pero vas a ver sus otras redes sociales, no sé, Facebook, Instagram, TikTok,
y publican temas que van en contravía de la imagen que pueden estar dando en link. Entonces también hay coherencia en las mismas redes sociales y personas que se han caído en procesos porque publican temas antiéticos o indebidos en las demás redes sociales y se les cae el proceso por eso, que están vendiendo una imagen que no es. Entonces, pienso que es una multiplicidad de factores lo que hay que tener en cuenta. Ahora, vayamos al plano organizacional. ¿En qué medida, a ver, aquí se me viene a la mente una anécdota muy famosa en el campo de la administración, que hablaba que un antiguo gerente de la empresa de IBM cometió un error que le costó millones de dólares a esta empresa, pero millones de dólares. Y cuando se dio cuenta y se percató, al día siguiente fue y presentó su renuncia al presidente de la compañía y este le manifestó, palabras más, palabras menos, ¿por qué vas a renunciar? ¿Por qué tengo que aceptar esta carta de renuncia? Si este aprendizaje o esta situación que te pasó nos ciertamente nos conllevó a pagar una suma estrambótica de dinero, pero en el futuro también das un espacio para que otros aprendan sobre cómo tomar una decisión. Entonces no te voy a despedir. Eso es muy raro eh, Eso es verlo. excepcional. De hecho, esa historia es de IBM Watson, padre de hijo, ¿no? Así Pero es, no muchos directivos tienen esa forma de pensar y actuar. así Inclusive es. por errores menores que ni siquiera tienen impacto a nivel económico, despiden personas. Entonces es como una cultura de reciclar seres humanos y no hay un espacio para el aprendizaje y para el ensayo y el error. Entonces casi que se exige una cultura del perfeccionismo y un temor al error. Entonces en un espacio así, en un ambiente así, inclusive cuando hay perfeccionismo y castigo hacia el error, lo que produce es un efecto paradójico. Se generan más errores y más fallas. Un ejemplo que se ve bueno, se ve en las empresas y es que tú puedes tener la habilidad, pues puedes tener la aptitud, después desarrollas la habilidad, lo sabes hacer. Una cosa es saber de algo, otra es saber hacerlo, pero hay un momento en que la habilidad ya la perfeccionas tanto que se vuelve una destreza, lo haces ya en automático, ni siquiera tienes que pensar porque ya dominas esa habilidad. Ahí es cuando se llama destreza. Correcto, Pero cuando estás correcto. en un ambiente de inseguridad psicológica, de castigo, de temor, de miedo, hasta lo que tienes como destreza, hay altas probabilidades de que cometas errores en algo que ya dominabas, simplemente por esa presión, por ese ambiente adverso. Entonces, si cometes errores en algo que ya dominas, imagínate si no va a haber más probabilidades de cometer errores en algo que apenas estás aprendiendo o dominando. Y aquí surge la cuestión, ¿qué podríamos plantear aprovechando este espacio y la experiencia que vos tienes en el campo del desarrollo organizacional específicamente y la psicología? Una ruta para que las empresas adopten como parte de su cultura la tolerancia al error y sea esta más bien vista como un aprendizaje, es decir, viéndolo darle vuelta a la concepción de error, sino viendo como un aprendizaje. ¿Y por qué no instaurarlo también en el ADN de las personas y que se pueda comentar abiertamente? ¿O cuáles debieran ser esos parámetros o esas características o las condiciones organizacionales en el campo de la seguridad psicológica? Me parece que sería lo atinado, donde se Esto pueda comentar abiertamente. Ujú. empieza desde la cabeza de la compañía, desde el nivel estratégico. Si desde el nivel estratégico se acepta el tema del aprendizaje, eso baja en cascada a los niveles tácticos, pero debe asegurarse, pues es todo un proceso de formación y entrenamiento, de crear una cultura de seguridad psicológica en la que se incluye los errores como parte del proceso de aprendizaje. Ahora, se minimiza, nuevamente hablamos del proceso de selección, si quieres una persona que ya domine el tema, pero aún así, aún siendo un experto, se pueden cometer errores bajo un ambiente de terror y miedo, pero sí es un tema que debe empezar desde la cabeza. Si desde la cabeza no es aceptado, olvídate que lo van a aceptar los mandos intermedios o los supervisores inmediatos.
tiene que empezar desde la misma cabeza de la organización, porque las reprimendas empiezan desde arriba. Aún así, a veces se encuentran excepciones de jefes que aunque reciben grandes reprimendas del nivel estratégico, siendo mandos intermedios, no le transmiten esa presión en ese mismo nivel de agresividad y hasta de vulgaridad a sus equipos de trabajo. Pero son poco frecuentes también. Casi que esa cultura del miedo baja en cascada y se replica de ahí para abajo desde el punto de vista negativo. Ahora, se encuentran también casos excepcionales en donde la cabeza de la organización pues realmente es un líder integral y le baja este tema a sus vicepresidentes, directores, gerentes y pues la cultura cambia. Pero hay un gran modelo de comportamiento desde la cabeza de la compañía. Yo recuerdo nuevamente un caso de un presidente que él hacía visitas en una multinacional a todas las sucursales en varias regiones, visitaba las oficinas, hacía desayunos cada 15 días con miembros de la organización aleatoriamente, independientemente del nivel jerárquico de la organización, y con este presidente se podía hablar cara a cara, porque él tenía un principio y era que él quería conocer la operación de la compañía desde la realidad y no desde los filtros de los vicepresidentes o directores, que le presentan solo lo que él quiere oír y meten debajo de la alfombra todas las fallas, todos los errores y todos los inconvenientes. ¿Cuál es Pero el costo? Perdona, detengámonos ahí porque eso me parece que es importantísimo, porque lo vemos en varias culturas y es una realidad que a veces hasta los mismos líderes no lo quieren reconocer. Y me gustó esa frase, lo meten debajo de la alfombra, sí, porque meten el verdaderamente mugre debajo de la alfombra, sí. claro, y acomodan todo para que el otro piense que todo está súper bien, pero cuando se dan cuenta del desempeño financiero o organizacional, los indicadores no están dando, las metas no se están cumpliendo o los OKRs tampoco se quisieron ajustar. Y aquí es donde decimos, bueno, recibimos el golpe cuando lo pudimos haber anticipado. En tu experiencia, ¿qué puede hacer un líder para evitar esos sesgos cognitivos de esos filtros intermedios? ¿Qué le recomendarías? Precisamente ese ejemplo que te di es un ejemplo de evitar que eso suceda, de que no le filtren la realidad, no le filtren su percepción de la realidad. Porque en esa misma organización también conocí un presidente que era totalmente lo opuesto. Siempre estaba encerrado en su oficina, solo se hablaba con directores o vicepresidentes. Cuando viajaba a las regiones, solo se hablaba con personal directivo o hablaba con fabricantes o distribuidores de alto nivel, pero él no se untaba de niveles jerárquicos inferiores. Entonces, ¿qué sucedió? En algunas visitas que él hacía a las regiones, a puntos de venta directos y puntos de venta de los aliados comerciales, fui testigo de un evento que en su momento me pareció absurdo y hasta me dio risa, pero era una imagen de lo que estaba pasando y de lo que iba a suceder después. Él visitaba los puntos y tenía el equipo de mercadeo y publicidad, comunicaciones y comercial, unas vitrinas, unos stands, unos equipos en donde arreglaban el punto que él iba a visitar, o sea, ya tenían como el itinerario de los sitios que el presidente iba a visitar, entonces arreglaban el punto y cuando él llegaba se veía todo perfecto, equipos completos, accesorios, o sea, arreglaban el punto como si fuera un punto de venta de Apple, que tú sabes que ¿Ok? Apple se caracteriza por Claro, tener una exhibición hermosa. Una así vez es, el la señor se experiencia retira, también. sí, una vez se retiraba el presidente, desmontaban todo en velocidad récord e iban y montaban otra vez todo en el punto donde iba a estar para que él viera siempre lo mismo. Pero entonces los aliados comerciales, los distribuidores se quejaron con el presidente, le dijeron, oye, ustedes montaron un show su misma gente, pero eso que usted vio, eso no lo tenemos. A usted le hicieron un showroom móvil en todos los puntos que visitó, pero esa no es la realidad de los puntos. Vaya. Porque él tenía confianza con 7 de los mayores distribuidores que tenían un nivel de contacto muy cercano con él. Y ellos se dieron cuenta de esto y lo denunciaron con el mismo presidente. Entonces, cuando quieres cambiar la percepción de la realidad, siempre hay gente que se va a dar cuenta y la verdad sale a flote en algún momento. Y claro, salió muchas de estas personas que estaban engañando al presidente. Ahora,
si bien cuando hay un jefe o un líder, bueno, hablamos de líderes, no me gusta jefes, a mí me gusta hablar de líderes. Cuando hay un líder que se interrelaciona solo, no sería líder. Cuando hay un jefe que se interrelaciona solo con directores, con personal de alto nivel, de alguna forma u otra hay una microcultura que se transmite en la Así es. interacción. Sí. Me gustaría que profundizaras, por favor, cómo estas microculturas, ya lo has dado en un ejemplo, pero hacerlo más puntual, más factual, facilitan o detonan la generación de nuevas ideas dentro de las organizaciones. Aquí me dirás, probablemente, ya que de nuevo caeríamos en el tema de la seguridad psicológica, pero sí quisiera como vincularlo con el tema de la microcultura y su importancia a un alineamiento eh, vertical con esas aspiraciones que están en los sitios web, que se ven muy bonitos, como la misión y la visión, pero que en muchas organizaciones no se practica, o al menos se dice practicar. Cuando se conversa con algunos colaboradores, la realidad es otra, como bien lo estás planteando. Por favor, ¿qué nos dirías al respecto? Bueno, las subculturas también dependen mucho del jefe de área, porque en las grandes organizaciones siempre hay gerentes, directores, supervisores, coordinadores y se crean ¿Eh? subculturas. ¿Eh? Entonces, te voy a dar otro ejemplo de una compañía en donde había una directora, cuatro gerencias de ventas corporativos, había un gerente, había dos gerentes, cuatro gerencias de ventas, estaban distribuidos como por verticales y zonas geográficas, pero tenían la misma jefe. Ujú. El ambiente laboral de dos de las gerencias era perverso, o sea, el típico ambiente laboral tóxico. Mientras que en las otras dos gerencias el ambiente laboral era muy bueno, tenían muy buenos resultados, muy buen desempeño. Y la misma directora decía, pero ¿por qué siendo todos de la misma dirección? Tengo dos gerencias que tienen muy buenos resultados, los ejecutivos de cuenta están muy satisfechos trabajando con sus gerentes, ¿y por qué las otras dos están tan incómodos? Recibo muchas quejas y los resultados no son tan los mejores. Era simplemente el estilo de dirección de los gerentes. Curiosamente, eran los dos gerentes hombres, no estoy hablando de un tema de género, pero en ese caso sí coincido que los dos gerentes hombres eran muy tranquilos, eran muy sosegados, muy organizados, muy planificadores y tenían un buen concepto de liderazgo integral. Las dos gerentes tóxicas eran de dos mujeres. Curioso, porque la literatura ha dicho que la Le da, mujer le da más duro a los hombres, sí, pero esto no, puede, no, 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 al contrario, que la mujer, por su sentimiento de cercanía con las personas, con el ser humano, eso es una realidad y hay estudios de esto. Harvard, Stanford, podría decirte sí, muchos, sí, pero no es el foco, no es el foco, no es el fondo. Aquí puede ser casuístico, pero la mujer tiene mayores capacidades de liderazgo, lo vemos en algunas culturas o en algunos sí, países, donde ha impactado más que inclusive el mismo hombre, ¿no? Y me llama la sí. atención que haya sido aquí lo contrario, ¿verdad? Sí, al revés. Inclusive las dos se ocupaban mucho de su apariencia física, de verse como modelos de pasarela. Y si en el grupo Ok, entraban ejecutivas de cuenta que eran más jóvenes y más atractivas que ellas, les hacían la vida imposible. vaya. Entonces muchos de los ejecutivos decían, no, no queremos trabajar con estas dos señoras, queremos estar en las otras dos gerencias. O sea, los mismos asesores comerciales pedían estar con los otros dos gerentes y no con estas dos señoras. Entonces, mira, Interesante. en una misma compañía se pueden generar ambientes laborales diferentes, porque depende mucho de quién es la cabeza del grupo. Había dos que tenían equipo y dos personas que tenían simplemente un grupo, porque no desarrollaban equipos de trabajo. Se centraban más en las tareas, en la parte administrativa, que los otros dos también lo hacían, pero los otros dos también desarrollaban el equipo. Le apostaban al desarrollo del equipo, al desarrollo de las habilidades, las competencias, inclusive tenían contacto con los clientes. Estas otras dos personas casi que ni salían de la oficina, solo estaban pendientes del resultado final, pero no se hacían partícipes del proceso. ¿Cómo, si alguien en este momento nos estuviera escuchando y en su coche, con una taza de café, reflexionando sobre este tema, algunos puntos claves para desarrollar una cultura basada en la seguridad psicológica?
¿Qué podrías compartirnos al respecto? Es muy importante este tema. Para mí empezamos con los mismos valores, empezar con el respeto a los derechos, el respeto a los sentimientos, a las creencias y a la misma escala de valores de cada uno de los miembros del grupo o equipo de trabajo. Esa es la base fundamental, el respeto a los derechos, porque se habla de respeto pero muy gaseoso. No, ¿el respeto hacia qué? Sí, a los derechos, hay deberes. Respeto a sentimientos, entonces aquí tocamos el tema de inteligencia emocional. Que no es bien vista en organizaciones tradicionales el tema de las emociones, pero no es bien vista las emociones positivas, porque las negativas sí que le dan rienda suelta. Cuando hablo de emociones negativas, ira, rabia, odio, desconfianza, humillación, hay emociones de fondo. A eso sí le dan, les parece que es muy bien visto en la organización, pero si hablamos de confianza, de tranquilidad, de alegría, no, eso no es bienvenido en la organización. Resulta que un ambiente laboral en donde tenemos ese tipo de emociones es mucho mejor a un ambiente laboral en donde está cargado de emociones que se desprenden de la ira, de la desconfianza, de la rabia, del odio. Entonces, mira que la inteligencia emocional tiene un peso muy importante en la seguridad psicológica, porque es precisamente esas emociones y las consecuencias, es decir, la posibilidad de castigo, es decir, o que te despiden o que no te pagan una bonificación. Si hablamos de proveedores o contratistas, el tema emocional inclusive se ve reflejado negativamente en retención de pagos a proveedores. Y entre los mismos proveedores, oye, ¿y por qué no me pagaron? Porque es que no haces parte del club de proveedores favoritos de ese directivo. A los consentidos les pagan a tiempo. Los que no hacen parte de su círculo, de su rosca, les retienen pagos. Entonces, mira que desde ahí ya empieza el tema de la seguridad o la inseguridad psicológica y se refleja en temas como los pagos o no pago de bonificaciones. Entonces, con el tema económico se juega mucho. O te retienen el pago o te pagan tarde y es un tema asociado a esa cultura de terror y miedo. Ahora, partiendo ya del respeto, como te lo acabo de mencionar, pues vienen otros valores, como la confianza, como la integridad. Parece que tuvimos un inconveniente acá con Jorge. Ok, ya tenemos a Jorge de vuelta. Jorge, nos comentabas, por favor. Ujú. No sé hasta dónde me escucharon. Yo estaba hablando del respeto y después empecé a hablar de la Ahí, confianza. En la después de la confianza, confianza. Ujú. ¿de qué se nutre la confianza? De ese modelo de comportamiento que hablabas al inicio. Es decir, si lo que dices coincide con lo que haces, te vas ganando la confianza. Pero si prometes algo y después tu comportamiento está totalmente opuesto, se quiebra la confianza. Cuando no hay confianza, pues no puede haber seguridad. Entonces, alimentar esa seguridad empieza con el respeto, empieza con la... Mencionabas sobre la confianza y el respeto. ¿Y qué más decías? Y la coherencia de los comportamientos entre lo que se dice y lo que se hace. Es que si prometes, pero después no cumples, o lo que haces no tiene nada que ver con lo que dijiste que ibas a hacer, pues se pierde la confianza. Y ese es un elemento fundamental en las relaciones laborales para construir esa seguridad psicológica. Claro que también está la comunicación frecuente. Si hay respeto y hay confianza, uno de los síntomas es que aumenta la frecuencia de comunicación. Cuando se pierde el respeto y se pierde la confianza, un síntoma es que se corta la frecuencia de comunicaciones. Entonces, entre la fluidez de la comunicación o la ausencia de la comunicación, ¿qué hay de fondo? Problemas de respeto y confianza. Cuando esos dos pilares funcionan muy bien, la frecuencia de la comunicación aumenta y por lo tanto la resolución de conflictos o problemas es mucho más probable cuando hay una buena comunicación a cuando hay ausencia de comunicación, que es la base de las relaciones humanas. Y esto se da perfectamente en el ambiente laboral. Ahora, y aspectos como la resiliencia, la capacidad de desarrollo de equipos, aspectos que has tenido experiencia, ¿dónde entran? Si bien puede ser el desarrollo de equipos un resultado a todos estos factores,
que estás Bueno, planteando la y que hay que vivirlos. resiliencia implica recuperarse de situaciones difíciles y se ve mucho en las áreas comerciales. A veces se logran metas, cada semana y cada mes es diferente, pero cuando hay una expectativa de que se puede lograr, de que los resultados no siempre se dan, pero se ha participado del proceso, se conocen las fortalezas del equipo, se conocen las oportunidades, ese conocimiento profundo del proceso y de los miembros del equipo facilita el logro de resultados al siguiente mes. Pero cuando hay un desconocimiento del proceso de cada miembro del equipo y solamente espero los resultados, pero estamos ciegos ante los procesos y viene simplemente la reprimenda o la amenaza, pues es muy difícil que se dé el tema de la resiliencia. La resiliencia implica, es decir, enfrentar desafíos, enfrentar dificultades, pero tener la confianza de equipo de lograrlo al siguiente mes o a la siguiente semana. Pero implica esa participación del proceso de cada jefe o supervisor. Cuando es alguien que simplemente hace el vuelo de gaviota, llega, pide resultados, suelta su excremento y se va, así es muy difícil lograr la resiliencia. Uno ahora observa en las organizaciones los entornos virtuales, los trabajos por Teams o los trabajos remotos. Todo esto que hemos hablado, de alguna forma u otra, tiene mucha complicidad en un ambiente remoto. Pero ¿cuál debiera ser el principal factor que un líder debiera, pues, estar más pendiente para crear esta cultura de seguridad psicológica y de apertura donde todos tengan cabida? ¿Podrías comentar? Mira, aquí tengo otro ejemplo interesante hablando de presencialidad y ambiente remoto. Cuando no hay confianza y hay control, el control se va a dar en la presencialidad o en lo remoto, porque lo que hay de base es desconfianza. Es decir, si nadie es capaz de hacer lo que hace ese jefe o nadie puede trabajar tan bien como lo hace ese jefe, el problema no es del grupo o del equipo, el problema es del jefe. Y ese problema se va a trasladar a lo presencial o a lo virtual. En lo presencial, listo, puedes marcar tarjeta, puedes estar viendo que están sentados en el puesto. En lo virtual, entonces llega la invasión, la conexión permanente, las conexiones o llamadas en fuera de horario. Es decir, el comportamiento de desconfianza va a estar en lo presente o en lo virtual. Entonces, ¿en dónde está el punto? ¿Por dónde nos miden? ¿Por las horas nalga, si es presencial, o por las horas de conectividad, o por el logro de metas y objetivos, por el logro de resultados? Entonces, ese es un cambio de enfoque total. Es decir, si las personas tienen las competencias, conocimientos, habilidades, actitudes, ¿cierto? Si las metas están claras, si la comunicación es permanente y hay seguimiento, porque el seguimiento siempre debe hacerse por lo menos una vez a la semana, sea presencial o sea virtual, pues los resultados se tienen que dar. Entonces yo recuerdo que durante la pandemia estuvimos en un proyecto con una entidad de aprendizaje para el trabajo, con el SENA, en donde trabajábamos cualificaciones, que las cualificaciones es montar toda una serie de brechas de capital humano, perfiles por competencias, asociar normas de competencia laboral, o sea, armar un catálogo de cualificaciones es un proceso largo en el que participan metodólogos, instructores, empresarios y el producto final es un documento largo y tiene bastante trabajo, que es una metodología que no todo el mundo domina. Y lo logramos hacer durante 2 años con 6 proyectos. Luego fue una demostración de que la virtualidad no es un impedimento para el logro de objetivos. La comunicación era frecuente, permanente, el seguimiento, trabajo por subgrupos, lo hicimos por tecnología. Ahora, no todos los trabajos aplican para la virtualidad. Aquí estamos hablando de un trabajo del conocimiento, pero si tú ya estás hablando de, no sé, un restaurante, un supermercado, una agroindustria, un vigilante, una recepcionista, un conductor de un sistema masivo de transporte, eso no aguanta virtualidad. Necesariamente estamos hablando de presencialidad. Pero en el escenario donde puedes hacerlo híbrido, que ya se acabó la pandemia, ya muchas empresas que hacen realidad la flexibilidad le dan a las personas la opción de trabajar presencial y virtual. Pero eso implica confiar en el criterio
Y ojo, en algo que es muy importante, la madurez del miembro del equipo de trabajo, madurez psicológica, que eso implica niveles de autonomía y responsabilidad. Si yo tengo un miembro senior que es autónomo y responsable, pues prácticamente me puedo ir tranquilo de vacaciones y le puedo delegar las funciones que yo hago como jefe inmediato. Y un buen jefe pues tiene que procurar desarrollar a los equipos para llegar a ese nivel de autonomía y responsabilidad, desarrollar esa madurez psicológica y de tarea, ¿sí? Habilidades técnicas. Y eso se puede lograr y no va a afectar que lo hagas presencial o virtual. Es decir, el lugar desde donde haces el trabajo no es tan importante cuando es trabajo del conocimiento. A mí me llama mucho la atención ahora que te oigo hablar y me pongo a relacionar con lo que pasa en muchas organizaciones, en los trabajos remotos, en algunas, no en todas, donde la gente se conecta a un espacio virtual y ninguno enciende la cámara. Eso sí está mal. Sí, la idea es que si se van a conectar es que todos activen cámara y audio, porque necesitamos interactuar. ¿Por qué es importante la conexión cara a cara? Porque es que a través del tono de voz, a través de la mirada, se expresan muchas ideas y emociones que solamente con la voz, el tono de voz no es suficiente. Entonces es importante ver la mirada, las expresiones y, y necesariamente tenemos ese contacto que la multimedia no lo provee y lo podemos lograr, pero apagar la cámara no es una buena señal. Es importante tenerla prendida. ¿Qué tan importante es escuchar los cuerpos, las emociones de las personas en las organizaciones? Lo digo porque habitamos en el lenguaje y la gente se maneja solo en el lenguaje, pero algunos olvidan lo que el cuerpo está Comunica, manifestando. efectivamente. Y el lenguaje es casi que solo el 30 o el 40% de lo que podemos comunicar. El lenguaje no verbal, la expresión facial, la expresión corporal, Ujú, también comunica. ujú. Y si nos formamos en inteligencia emocional, leer el lenguaje corporal nos da información fundamental que puede estar en línea con lo que dice con palabras o totalmente contravía de lo que se expresa con palabras. Porque puedes decir que estás bien, pero el tono de voz te dice otra cosa. La expresión corporal, la expresión de la cara te da otro mensaje. Entonces tiene que haber esa alineación entre el tono de voz, el volumen de la voz, la expresión corporal, la expresión facial. Y eso hay que aprender a leerlo porque ahí te estás perdiendo el 60 o 70% de lo que comunica una persona. Y casualmente ahora en ese tema de comunicación, pero también escuchar la inquietud y la interpretación y la percepción de las cosas, ¿verdad? Porque a muchas ocasiones hay un mensaje, pero no se verifica ese mensaje. Quedan más bien en Suposiciones. oscuridades, así es. Y eso cómo afecta o cómo se podría revertir en las organizaciones? Jorge, en tu experiencia. Mira, yo aquí ese tema lo veo siempre como la fase pasiva y la fase activa de la comunicación. La fase pasiva, ¿qué Eh, implica? Tú eh, oyes, ¿cierto? Pero eso es simplemente eh, una facultad auditiva. eh, Ya interpretar lo que se oye se acerca un poco al escuchar. Cuando ya interpretes, le metes la parte racional. No reaccionas de una vez a un sonido. Sin embargo, sigue siendo pasivo. Una parte más activa es ya una habilidad social y es hacer preguntas de verificación y hacer buenas preguntas. Eso ya es una habilidad social. Sin embargo, te estás quedando todavía en la parte racional. Aunque es social, sigue siendo racional. Es muy bien. importante llegar a la parte más activa y es la empatía. Y es interpretar, además de razones, interpretar emociones. Entonces, si interpreta la comunicación tanto racional como emocional, pues estás haciendo una comunicación integral. No te quedas en la respuesta inmediata a un sonido. Y estás utilizando más canales de comunicación, no solo el auditivo, sino también el visual. Quisiera abstraer esta parte que decía sobre preguntar. En las organizaciones, en las relaciones humanas que se dan, ¿crees que en nuestros procesos de formación y de aprendizaje nos enseñan adecuadamente cómo indagar, cómo preguntar, cómo conectarnos con el otro? No, realmente eso es un entrenamiento que no se da, el hacer buenas preguntas. Muy pocos reciben ese entrenamiento.
Tal vez de los pocos que tienen el privilegio de recibir ese entrenamiento son los asesores comerciales y los asesores de servicio al cliente, pero casi que en otras áreas de la organización, poco o nulo entrenamiento reciben en esto. Y es una habilidad importante en cualquier área, porque para trabajar con equipos, interáreas, proveedores, distribuidores, fabricantes, es importante dominar esas habilidades de comunicación. Jorge, el tiempo ya nos está ganando un poco y me gustaría eh, enfatizar en dos aspectos que me parecen muy importantes. Primero, en el tema de las creencias y las suposiciones de una organización, que ya has dado varios ejemplos al inicio de esta conversación. Y en una segunda instancia, el hecho de seguir explorando de la importancia de la tolerancia al fracaso, bueno, al mal llamado fracaso, error, que para nosotros en este espacio le hemos denominado aprendizaje. Me gustaría que pudieras tomar 5 minutos del tiempo que nos queda para ahondar en estos dos temas y de su importancia y de entenderlo realmente ya como un cierre a esta conversación. Por favor, Bueno, el adelante. tema de los sesgos es una barrera muy grande en las comunicaciones. Y esos sesgos o prejuicios por edad, por ejemplo, el tema del edadismo pega muy duro, por ejemplo, en procesos de selección. Entonces, a personas que ya después de 40 o 45 años ya no los contemplan en procesos de selección. Entonces, eso ya es un sesgo por edad que pega muy duro en el mercado laboral. El sesgo de género, entonces que ciertas ocupaciones son solo para ciertos géneros y no para otros, cuando todos los géneros lo pueden hacer. Y eso también afecta a las organizaciones. Lo ves, por ejemplo, en el tema de cada vez menos, pero antes estaba más marcado en el tema de tecnología. Entonces, que había más participación masculina que femenina. O, por ejemplo, en las mismas universidades, en las ingenierías ves más hombres que mujeres. Entonces, al final, cuando llegas a la empresa, ves puros ingenieros. Cuando llega una ingeniera le hacen mobbing, el bullying escolar, pero trasladado a la empresa que es el mobbing. Entonces, ¿por qué? Porque es un sesgo, un prejuicio de género, de que en ciertas ocupaciones hay predominancia de géneros. Otro sesgo que afecta mucho las Podríamos organizaciones, hablar del mobbing intelectual. Existe este concepto, el mobbing intelectual. claro, el mobbing tiene muchos elementos y uno de ellos es el intelectual. Es decir, que muchos se creen con la verdad revelada porque tienen un título, una maestría, un MBA y basado en eso creen que pueden maltratar y humillar a los que no tienen ese nivel superior de educación. Y resulta que eso no es una excusa para maltratar a los demás. El conocimiento sirve es para compartir con los demás y para ayudar a crecer a los demás, no para utilizarlo como una herramienta o un arma para minimizar, humillar o maltratar a los demás. Y se ve mucho en las organizaciones de directivos que tienen el ego inflado o inflamado por sus títulos académicos. Y si vamos a otros sesgos, hay otros entonces ya se van a al tema económico. Entonces, algunas gerentes ¿Ok? que se sentían más que los demás por su nivel de ingreso o su estatus social. Entonces, maltrataban a los que no creían que estaban en su mismo nivel social o económico. Ese es otro sesgo o prejuicio que daña muchísimo el ambiente laboral. Entonces, desde temas en que el baño de la gerente utiliza papel higiénico suave y el baño de los demás, el papel higiénico es casi que una lija. Eso desde ahí ya Vaya, es un mensaje subcultural y la claro. gente lo resiente. No se lo van a decir directamente a la señora porque los despide, pero eso ya genera un mal ambiente Re- y eso es un tema de sesgos, un sesgo social. Y, y en el tema también del error, me gustaría que nos dijeras un poquito más y pudieras encuadrar la conversación más orientada de una forma propositiva a algún líder, algún gerente, algún jefe, algún empresario que nos está escuchando y cómo poder implementarlo en su organización. Para mí el tema del manejo del error implica que cada jefe o supervisor aplique un tema de liderazgo mucho más integral. Y lo dice Daniel Goleman, que un buen jefe debe asumir por lo menos 6 roles de liderazgo con sus grupos. Y el manejo del error implica ser como un coach, un entrenador,
que le pule las habilidades a los miembros de su equipo de trabajo, ¿sí? Se las desarrolla y eso implica un ambiente de aceptación del error como coach, que a veces tengo que ser motivador también, que a veces tiene que ejercer un rol directivo, es decir, imponer pautas y este es el camino y esto es lo que tenemos que hacer, toma decisiones. En actuaciones también tendrá que ser coercitivo cuando hay fallas en temas de responsabilidad o autonomía. Necesariamente tiene que ser coercitivo. Pero aquí el punto es qué tan efectivo es un líder. Es efectivo en la medida en que aplique diferentes roles según las situaciones y según el nivel de madurez del equipo. A todos no los puedo tratar igual. Entonces a un senior no le puedo respirar en la nuca y a un junior no lo puedo dejar abandonado a su suerte. ¿Sí? El primero se estrella y el senior se aburre y no va a soportar que le respiren en la nuca y el otro se va a quemar. Entonces, hay una gran responsabilidad del líder en los roles que ejerce del liderazgo para facilitar un ambiente de aprendizaje, en este caso es el rol como coach o entrenador, formador. Y no todos están adaptados a manejar esos roles o estilos de liderazgo, que son simplemente roles. Algunos se quedan simplemente en el de dar la pauta o en el rol coercitivo, pero no saben ejercer los otros roles. Y un líder efectivo tiene que saber aplicar los 6 roles de un buen gerente. Bueno, yo creo que ha sido una conversación muy nutrida, muy didáctica y me parece también que muy real, con ejemplos muy concretos. Estoy convencido que la gente le gustará seguirte en LinkedIn y seguir aprendiendo de tus escritos. ¿Cómo te encuentran? Por favor, Ya comentanos. con mucho gusto me encuentran en LinkedIn, Jorge Ernesto Zuluaga Guzmán. Aquí también estoy en los espacios de Innovia, Behavioral Health Latam y España. También tengo unos espacios con Management Perú por Facebook, YouTube y LinkedIn. Y también publico muchos de estos contenidos en Facebook y en YouTube, pero el canal en donde estoy mucho más presente por ser un tema más corporativo y empresarial es en LinkedIn. Bueno, gracias Jorge por acompañarnos. Yo voy a terminar con eh, redondear esta conversación y traducirla. Bueno, entender y aprovechar la cultura requiere ver más allá de lo evidente. Eh, Ser un buen claramente, observador y buena escucha. Los así es, comportamientos hay que observarlos, porque a veces así lo que es, se dice oculta lo que se hace. Entonces hay que ser así un buen es. observador. Y aquí vemos elementos también como la autoeficacia, también la esperanza de una persona, el optimismo. Por ejemplo, decía ahora, la resiliencia, lo que significa. Factores que son cruciales de un colaborador, de una persona, para adoptar y generar cosas nuevas, diferentes y que sean usables en el tiempo. Ahora, importante, el rol del líder. ¿Qué tipo de liderazgo desea ejercer? La cultura organizacional, y si le sumamos este gradiente de innovación, claramente hoy hemos querido demostrar que es más allá de una serie de políticas, normativas, reglamentos. Podríamos llamarlo un ecosistema que incluye aspectos como cómo se sienten las personas, la influencia de un líder, pero al abordar y entender estos factores y todo lo que hemos comentado en este espacio, convencido que podrá crear su organización esos niveles de innovación deseados. Ahora, el reto sigue siendo, lo decía Jorge muy bien, ser un observador y alguien que quiere escuchar, pero desde una posición generativa. Somos seres lingüísticos, sin duda alguna, y somos seres que vivimos dentro de un ambiente social. Así que hay que también aprender a manejarnos y a danzar en esos dos momentos para que las organizaciones fluyan para un mejor mañana. Gracias por escucharnos, por acompañarnos en este su programa Innovus CRC por 89.1 Radio. Nos vemos en la próxima. Muchas Gracias. gracias, Jack. Hasta luego. Buena tarde a todos.